Ella solo era una mujer invisible, una limpiadora en los pasillos de vidrio y mármol. Él, en cambio, era un heredero cruel, dueño de imperios que dirigía desde lo alto de su torre, pero aquella noche silenciosa, cuando sus miradas se cruzaron, algo antiguo y prohibido despertó entre ellos. Carol no sabía que ese hombre guardaba secretos, capaces de destruir su pasado, ni que ella misma formaba parte de un misterio enterrado hacía años, que ocurre cuando el deseo se enfrenta a la verdad. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu me gusta, suscríbete, y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas, y si sentiste que valió la pena, presiona el botón de super gracias, tu gesto hace toda la diferencia, y nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta. La noche en Manhattan tenía ese silencio denso, que solo las grandes ciudades conocen, cuando las oficinas se vacían. Las luces de los rascacielos titilan como estrellas artificiales, y el zumbido constante de la metrópoli se convierte en un rumor lejano, casi olvidado. Fue en ese espacio entre el día y el amanecer, cuando Carol Hess empezó su turno, limpiadora nocturna, invisible, otra sombra más entre los pasillos de cristal y el mármol pulido de la Torre Blackwood, el edificio más imponente de la Quinta Avenida. Carol empujaba su carrito por el pasillo del piso 43. Las ruedas chirriaban suavemente sobre el suelo brillante. El olor a desinfectante de lavanda se mezclaba con el aroma metálico del aire acondicionado. Llevaba el uniforme azul marino de siempre, el cabello castaño recogido en un moño sencillo, y las manos endurecidas por tanto fregar, limpiar, borrar las huellas de un mundo que nunca la veía. A sus 23 años, Carol cargaba el peso silencioso de quien creció sin raíces, criada en un orfanato olvidado en los suburbios de Nueva Jersey. Aprendió muy pronto que nadie iba a salvarla, así que se salvó sola, estudió de noche, trabajó de día, y ahora estaba allí limpiando los restos de un mundo que nunca sería suyo, pero Carol tenía algo que el dinero no podía comprar: dignidad, y una extraña habilidad para ver belleza, donde otros solo veían suciedad. Aquella noche, sin embargo, algo era distinto. Miró el reloj de pared, 2:30 de la madrugada, el turno estaba tranquilo, casi meditativo, hasta que pasó junto al ascensor privado, el que subía directamente al ático, el único piso que jamás había limpiado. Notó que la puerta estaba entreabierta, solo una rendija, una invitación silenciosa. ¿O un error? Carol dudó, sabía que no debía hacerlo. El ático era territorio prohibido, reservado exclusivamente para el heredero de Blackwood Enterprises, Preston Blackwood, un hombre al que nunca había visto, pero cuyo nombre se susurraba por los pasillos, con una mezcla de respeto y temor. Decían que era brutal en los negocios, implacable, frío como el acero que sostenía aquel rascacielos, pero la curiosidad es una fuerza extraña, y Carol, aunque intentara ser invisible, siempre había sido movida por preguntas que no debía hacer. Respiró hondo, sintió su corazón acelerarse, y empujó la puerta del ascensor. Entró. El panel iluminado tenía un solo botón. Penthouse, lo presionó, las puertas se cerraron con un susurro mecánico, y la cabina empezó a subir, rápida, suave, como si la arrastraran hilos invisibles hacia el cielo. Cuando las puertas se abrieron, Carol sintió que el aire había cambiado. El ático no era solo lujoso, era una declaración de poder: pisos de mármol negro pulido, paredes de vidrio que ofrecían una vista de 360 grados de Manhattan. Toda la ciudad latía abajo, como un organismo vivo, muebles minimalistas de cuero italiano, una chimenea encendida incluso en verano, chispeando suavemente. El olor a madera quemada se mezclaba con algo más sutil, whisky caro, y una fragancia masculina, amaderada, intensa, inquietante. Carol avanzó unos pasos, el sonido de sus botas de goma se perdió. Sobre la alfombra persa, sostenía el trapo de limpieza, como si fuera un escudo. Miraba a su alrededor, fascinada y asustada a la vez. Ese lugar se sentía como una fortaleza, un reino aislado del mundo, y entonces lo vio. Él estaba de espaldas, frente al muro de cristal, las manos en los bolsillos de un pantalón perfectamente hecho a medida, camisa blanca, mangas arremangadas hasta los codos, mostrando antebrazos fuertes y definidos, cabello negro, algo despeinado, como si se lo hubiera pasado los dedos una y otra vez, hombros anchos, postura erguida, silencio, observando la ciudad como un depredador vigila su territorio. Carol se quedó inmóvil, quiso retroceder, pero ya era tarde. Sin volverse, él habló, su voz era profunda, controlada, pero cargada de algo que ella no supo identificar. ¿Siempre limpias con tanta dedicación, o solo cuando alguien te está mirando? El corazón de Carol se desbocó, tragó saliva,
intentando encontrar las palabras. Él aún no se había girado, seguía allí, inmóvil, como si supiera exactamente el efecto que causaba. Lo siento, señor Blackwood, pensé que el piso estaba vacío, no debería estar aquí. Finalmente, él se volvió, y cuando sus ojos se encontraron, Carol sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Preston Blackwood era devastadoramente atractivo, pero no de una forma convencional. Había algo peligroso en su belleza, la mandíbula marcada, los labios llenos que nunca parecían sonreír del todo, y esos ojos, grises, oscuros, afilados como cuchillas. Pero no era solo eso, era la intensidad, la forma en que la miraba. No la miraba con desprecio, tampoco con indiferencia, era como si intentara resolver un enigma, como si, de algún modo inexplicable, la viera, y eso la aterraba. No tienes que disculparte, dijo él, dando un paso hacia ella, pero tampoco tienes que mentir. Carol frunció el ceño, confundida. Mentir. Él ladeó ligeramente la cabeza, sin apartar los ojos de los suyos. No entraste aquí por error, viniste porque querías ver, porque hay algo en ti demasiado curioso para seguir las reglas. Sintió el calor subirle a las mejillas. Como podía saberlo, nunca habían hablado, ni siquiera se habían cruzado una mirada en los pasillos, y aún así, él parecía conocerla mejor que ella misma. Debería irme, murmuró Carol, dando un paso atrás. Deberías, asintió él, pero no lo harás. No era una pregunta, era una certeza. Permanecieron quietos, separados apenas por unos metros, pero el aire entre ellos vibraba, cargado de electricidad. Carol sintió su piel estremecerse, el aire se volvió más denso, más cálido. Sabía que debía marcharse, sabía que ese hombre era peligroso, no físicamente, sino de otra forma, una que aún no comprendía. Preston se acercó lentamente a una mesa lateral y sirvió 2 copas de whisky. Le ofreció una. Bebe conmigo. No bebo durante el trabajo, respondió ella, con una voz más firme de lo que esperaba. Él sonrió por primera vez, una sonrisa leve, casi imperceptible, pero que transformó por completo su rostro. Por un instante, Preston Blackwood pareció humano. Entonces, ya no estás trabajando, dijo suavemente, estás aquí conmigo. Alzó su copa, y rara vez hago invitaciones. Carol sabía que debía negarse, sabía que aquello era una locura, pero había algo en la forma en que él la miraba, como si ella fuera la única cosa real en aquel mundo de vidrio y acero, y eso la hizo quedarse. Tomó la copa, sus dedos se rozaron apenas un segundo, y fue como tocar fuego. Bebieron en silencio, sin apartar la mirada. El sabor del whisky ardió en su garganta, pero no miró hacia otro lado, no podía. Era como si algo invisible los mantuviera suspendidos en el tiempo. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, con la voz más suave ahora. Carol. Carol Hayes. Él repitió su nombre despacio, saboreando cada sílaba. Carol, y la forma en que lo dijo, tan lenta, tan deliberada, rompió algo dentro de ella. Preston se acercó, ella no retrocedió. Él levantó la mano, y, con una dulzura que desmentía toda su fama brutal, apartó un mechón de su rostro, colocándolo detrás de su oreja. Sus dedos rozaron su piel con ligereza, y Carol cerró los ojos un instante, sintiendo como ese contacto recorría todo su cuerpo. Cuando los abrió, él estaba a solo unos centímetros, tan cerca que podía sentir su calor, el aroma amaderado mezclado con el whisky, respiración contra respiración. ¿Sientes esto?, susurró él. Ella no respondió, no hacía falta. La respuesta estaba en sus ojos, en su respiración entrecortada, en la forma en que su cuerpo, sin querer, se inclinaba hacia el suyo. Preston le tocó el rostro con ambas manos, como si sostuviera algo frágil y precioso, y entonces, lentamente, tan lentamente que pareció una eternidad, acercó sus labios a los de ella, pero no la besó. Se detuvo a milímetros, dejando que la tensión creciera, hasta volverse insoportable. Dime no, susurró contra su boca, y me detendré. Carol abrió los ojos, se encontró con los suyos, vio deseo, vio curiosidad, vio algo más, algo profundo, peligroso. No dijo nada. Él sonrió, una sonrisa lenta, depredadora, y finalmente, acortó la distancia. El beso fue suave al principio, exploratorio, como si él quisiera memorizar su sabor, la textura de sus labios, el leve suspiro que escapó cuando profundizó el contacto, pero luego algo cambió. La suavidad cedió a la urgencia, sus manos bajaron hasta su cintura, atrayéndola hacia él. Ella lo sujetó por los hombros, sintiendo los músculos tensos bajo la camisa, y se rindió por completo a ese momento imposible. Cuando al fin se separaron, ambos estaban sin aliento. Carol apoyó la frente en la suya, los ojos cerrados,
Intentando comprender lo que acababa de pasar. No deberías estar aquí, murmuró él, aunque sus manos aún la sostenían por la cintura, como si no pudiera soltarla. Lo sé, susurró ella, pero ahora que estás, no sé si podré dejarte ir. Carol abrió los ojos, y encontró los suyos, esos ojos grises, oscuros, que parecían contener tormentas enteras. El silencio que se instaló entre ellos no estaba vacío, era denso, cargado de promesas no dichas, de peligros aún sin nombre. Carol sintió las manos de Preston deslizarse lentamente desde su cintura hasta su espalda, trazando una línea invisible que le erizó la piel. Debería tener miedo, debería apartarse, darle las gracias y desaparecer por los pasillos como siempre hacía, invisible, intacta, a salvo. Pero la seguridad nunca fue lo que realmente deseaba. Sobrevivir, sí. Pero el deseo era territorio desconocido. Preston inclinó la cabeza, estudiándola con esa intensidad inquietante que parecía atravesarla. Sus ojos grises brillaban bajo la luz tenue del fuego, y entonces, Carol notó algo que antes no había visto. Había soledad en aquella mirada, una soledad antigua, profunda, escondida bajo capas de control y poder. Estás temblando, murmuró él, con voz baja y áspera. Carol no se había dado cuenta. Sus manos temblaban levemente, y las escondió detrás de su espalda, avergonzada. No estoy acostumbrada a esto, susurró. ¿A qué?, preguntó Preston, apartándose apenas lo suficiente para mirarla de frente, sin soltarla por completo. Su mano seguía en la curva de su cintura, cálida, firme. ¿A que alguien te toque? ¿O a que alguien realmente te vea? La pregunta la desarmó. Abrió la boca para responder, pero las palabras se perdieron entre el miedo y la verdad. A ambas cosas, admitió al fin, casi en un suspiro. Algo cambió en su rostro, la dureza se disolvió, y su mirada se volvió suave. Le acarició el rostro con la yema del pulgar, siguiendo lentamente la línea de su mandíbula hasta el mentón, como si dibujara un mapa invisible. Entonces, tendré que ser cuidadoso contigo, murmuró, más para sí que para ella. El corazón de Carol se aceleró. Había algo en su tono, una mezcla de deseo y respeto, que la hizo sentirse expuesta, pero también protegida. Preston dio un paso atrás y extendió su mano. Ven conmigo. Carol lo miró. Sabía que si aceptaba esa invitación, algo en su interior cambiaría para siempre, y aún así, algo más fuerte que el miedo, quizá la curiosidad, quizá la soledad que reconocía en él, la hizo colocar su mano en la suya. Sus dedos se entrelazaron, firmes, seguros. Caminaron juntos por el ático silencioso, bajo la luz pálida de la luna que se filtraba por los ventanales. Manhattan dormía abajo, un océano de luces que parecía tan lejano como un recuerdo. Carol se detuvo al llegar a la habitación. La realidad empezó a pesarle en el pecho. Nunca se había permitido ser tan transparente ante nadie. Había crecido creyendo que mostrarse era peligroso, que abrirse era igual a salir herida. Preston lo notó, soltó su mano, pero no se alejó, simplemente se quedó frente a ella, presente, sereno. Puedes irte en cualquier momento, dijo con voz contenida. No voy a detenerte, ni a juzgarte. Carol alzó la vista. En sus ojos había sinceridad, y algo más. Parecía luchar contra su propio deseo de acercarse, solo para darle espacio a ella. No quiero irme, confesó, más firme de lo que esperaba. Él asintió despacio. Entonces dime, ¿qué quieres? Era una pregunta sencilla, pero la respuesta estaba hecha de años de silencio y miedo, de una vida en la que nunca se permitió sentir demasiado. Quiero sentirme viva, susurró, y al decirlo, supo que era la verdad más pura que había pronunciado en su vida. Preston cerró los ojos un instante, como si absorbiera sus palabras. Cuando los abrió, había en su mirada una decisión nueva, tranquila, profunda. Se acercó con lentitud, dejando espacio para que ella se apartara si lo deseaba, pero Carol no lo hizo. Cuando estuvo a solo unos centímetros, levantó ambas manos y enmarcó su rostro, inclinándolo suavemente hacia él. Voy a recordarte lo que es estar viva, dijo en un murmullo, su voz temblando entre ternura y promesa. A mi manera, despacio, con cuidado. Ella asintió. No necesitó palabras. El primer beso fue suave, casi irreverente. Sus labios se rozaron con una delicadeza que contradecía la intensidad de su mirada. No había prisa, solo el instante suspendido entre ellos, la respiración compartida, y el temblor de algo nuevo que nacía en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, Carol no tuvo miedo de sentir. Había admiración en su mirada, curiosidad, deseo, sí, pero envuelto en algo que rozaba lo reverente. Eres hermosa, dijo él, y no sonó como un cumplido vacío,
sino como una verdad pronunciada con certeza. Carol sintió el calor subirle a las mejillas. Nadie la había llamado hermosa antes, nadie la había mirado así. Con timidez, alzó las manos y tocó la tela de su camisa. Sus dedos temblaban. Pero él no se movió, la dejó hacer, dándole espacio, dándole tiempo. Cuando la prenda cayó, revelando la fuerza contenida bajo su calma, ella deslizó las manos por sus hombros, bajando lentamente por su pecho, sintiendo el calor de su piel, el pulso firme que latía bajo sus palmas. Él tomó sus muñecas con suavidad, las acercó a sus labios y las besó despacio, como si cada beso fuera una promesa silenciosa. ¿Tienes miedo?, murmuró. Sí, de ti, y de mí misma, confesó ella. Preston soltó sus muñecas y volvió a enmarcar su rostro. No temas, estoy aquí, dijo con una calma que desarmaba. La besó entonces, y esta vez no hubo duda, no era un beso de urgencia, sino de necesidad compartida. Dos almas buscándose en medio del silencio. Se quedaron cerca, respirando el mismo aire, sintiendo como las distancias se disolvían. Era una cercanía distinta, hecha de confianza, de entrega contenida, de un deseo que se sabía más alma que cuerpo. Carol cerró los ojos, por primera vez. No huyó, dejó que el momento la envolviera, que esa conexión invisible la tocara por dentro, como si algo se reconstruyera lentamente en su interior. El tiempo pareció detenerse, solo existía el sonido de sus respiraciones, el roce de una piel que prometía cuidado, no conquista. Preston la sostuvo contra su pecho, y en esa quietud, Carol entendió que no era posesión lo que había en su abrazo, sino un intento de pertenecer sin perderse. ¿Estás bien?, susurró él. Sí, respondió, y lo sintió verdadero. Él besó su frente, envolviéndola entre sus brazos, como si quisiera protegerla del mundo entero. Eres parte de mí, murmuró contra su cabello. Carol debió haber sentido miedo de esas palabras, pero no lo hizo, porque por primera vez, ser vista por alguien, no le pareció una amenaza, sino una forma de existir. Los días siguientes pasaron como en un sueño. Carol volvió a su rutina, el pequeño apartamento en el Bronx, el metro rumbo a Manhattan, el uniforme azul marino, los pasillos brillantes de la torre Blackwood. Todo parecía igual, y sin embargo, nada lo era. Ahora sentía su mirada. Esa presencia invisible que la seguía sin invadirla. Lo encontraba en lugares improbables, en la cafetería del sótano a las 3 de la madrugada, en el estacionamiento al amanecer, en los pasillos silenciosos del piso 12, siempre distante, siempre observando, una sombra constante, cálida, imposible de ignorar. La primera vez que volvió a verlo, Carol limpiaba las ventanas del piso 22, estaba concentrada, equilibrando la escalera portátil, frotando el cristal en movimientos circulares. Cuando sintió que el aire cambiaba, se giró, sobresaltada, y casi perdió el equilibrio. Preston estaba allí, apoyado contra la pared, con las mangas arremangadas, la mirada tranquila, y ese silencio que parecía llenarlo todo. ¿Siempre trabajas con tanta intensidad?, preguntó, con su voz grave y contenida. Carol bajó de la escalera, tratando de parecer serena mientras su corazón retumbaba. ¿Es mi trabajo, señor Blackwood? Él sonrió apenas, esa sonrisa que alteraba el aire. Preston corrigió suavemente. ¿Conoces mi nombre, Carol? Úsalo. La forma en que pronunció el suyo, saboreando cada sílaba, le provocó un temblor que no supo disimular. ¿Qué haces aquí?, preguntó, buscando refugio en la razón. Él dio un paso adelante. Su perfume, madera, jabón caro, algo indefinible, la envolvió. Vine a verte, dijo, sin rodeos. Preston, no podemos, pero él la interrumpió, apoyando un dedo sobre sus labios. SHHH, no vine a exigirte nada, solo necesitaba asegurarme de que eras real. Carol lo miró, confundida. ¿Real? Él bajó la mano, sin apartar la vista de ella. Esa noche, todo parecía demasiado improbable para ser verdad. Su voz se quebró apenas, y por un instante, Carol comprendió que no era la única que había sentido miedo. No puedo dejar de pensar en ti, dijo él. Palabras simples, pero cargadas de un peso que hizo que Carol tragara saliva. Había algo en la forma en que la miraba. No la veía como un premio a ganar, sino como un enigma que necesitaba comprender. Deberías, murmuró Carol, olvidar, seguir adelante. Eso fue un error. Inclinó ligeramente la cabeza, sin apartar la mirada de la suya. No lo siento así, siento que fue lo más correcto que he hecho en mi vida. Carol sintió que el aire le faltaba, sabía que debía retroceder, crear distancia, protegerse, pero había algo en esa vulnerabilidad pura que la mantenía en su lugar. Preston, venimos de mundos distintos, dijo. Entonces muéstrame el tuyo, respondió sin dudar. El mío está vacío sin ti. Antes de que pudiera contestar,
Él se giró y se marchó, dejándola sola en el pasillo silencioso, con el corazón acelerado, la mente dando vueltas, tratando de entender lo que acababa de suceder, pero eso era solo el comienzo. En los días siguientes, Preston se convirtió en una presencia constante, no invasiva, pero innegable. Aparecía donde menos lo esperaba, siempre con una excusa plausible, una reunión en el piso que limpiaba, un documento que necesitaba recoger personalmente, un café que decidió tomar en la cafetería vacía al amanecer. Carol conocía la verdad, él estaba allí por ella, y lo más inquietante, empezó a esperar esos encuentros, a buscarlo con la mirada, y sentir una mezcla de decepción y alivio cuando no lo encontraba. Una noche limpiaba el baño ejecutivo del piso 35, una tarea que siempre la hacía sentir pequeña, invisible, reducida a existir solo para servir. Estaba de rodillas frotando el mármol cuando escuchó abrir la puerta, alzó la vista y lo encontró allí, en el umbral esta vez. Sin embargo, no estaba en su postura habitual de control, su cabello desordenado, como si hubiera pasado las manos por él varias veces, la corbata floja, y esos ojos gris oscuro, que Carol empezaba a conocer también, cargados de algo cercano a la desesperación. Preston, dijo ella, levantándose lentamente, ¿estás bien? Él no respondió de inmediato, se acercó a ella con pasos largos y la envolvió en un abrazo firme, su rostro escondido entre su cabello. Carol permaneció inmóvil un momento, sorprendida, y luego sintió su cuerpo temblar ligeramente contra el suyo. Él la sostenía como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Preston, susurró ella, rodeándolo con los brazos con timidez, ¿qué ha pasado? Él respiró hondo, inhalando su aroma, mezcla de jabón y productos de limpieza. Cuando finalmente habló, su voz salió áspera y baja. Tuve una reunión con mi padre, quiere que me case con la hija de uno de nuestros inversores. Una alianza estratégica, rió con amargura, como si él fuera solo una pieza de ajedrez a mover. Carol sintió un nudo en el pecho, conocía bien su mundo, matrimonios arreglados, alianzas frías y calculadas. Pero escucharlo en voz alta lo hacía todo dolorosamente real. Tal vez sea lo mejor para ti, dijo ella, con palabras forzadas. Él se apartó de repente y le sujetó el rostro con ambas manos, obligándola a mirarlo a los ojos. No digas eso, su voz firme e intensa, no digas que sería mejor casarme con alguien que no significa nada, cuando la única persona que me hace sentir algo real está justo aquí, frente a mí. Preston, no huyas de mí, susurró Carol. Él deslizó su pulgar sobre su rostro, secando una lágrima que ni ella misma había notado. Sabes que esto es real, sientes lo que yo siento, lo veo en tus ojos cada vez que te miro. Era cierto, Carol lo sabía, sintió como la conexión entre ellos crecía, se intensificaba, algo imposible de ignorar. Era como si sus cuerpos hablaran un lenguaje que sus mentes aún no querían reconocer. Pero no podemos, comenzó ella. Él la silenció con un beso. No era dulce como la primera vez, era urgente, casi desesperado, cargado de necesidad, pero de una necesidad que no lastimaba, una necesidad que pedía ser comprendida, compartida. Él la sostuvo junto a la fría pared de mármol, sus manos suavemente enredadas en su cabello, cuerpo cercano al suyo, como si no pudiera soportar espacio alguno entre ellos. Carol se rindió a ese momento, dejando que su corazón siguiera la intensidad del suyo, sintiendo como sus emociones latían al unísono, el temblor en sus manos, la fuerza de un vínculo que no podían contener. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Preston apoyó la frente contra la de ella. Ojos cerrados, intentando recuperar el control. Estoy obsesionado contigo, confesó. No puedo trabajar, no puedo dormir, no puedo pensar en nada más que en ti, tu sonrisa, tu voz, la forma en que frunces los labios al concentrarte. Abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. Me has vuelto loco, Carol Hess. Ella tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. Esto no puede funcionar, lo sabes. No me importa, dijo él sin titubear, que venga el caos, que caiga lo que tenga que caer. Prefiero arriesgarlo todo contigo, que seguir viviendo esta vida vacía sin ti. Algo se rompió dentro de Carol, todas las defensas que había construido, todos los muros que había levantado para protegerse, comenzaron a desmoronarse frente a aquella declaración honesta y cruda. Preston, yo tampoco puedo dejar de pensar en ti, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Él sonrió, no la pequeña sonrisa controlada, sino una genuina, que iluminó completamente su rostro. Entonces deja de resistirte, dijo, tomando sus manos y entrelazando sus dedos. Deja de huir, permite que esto suceda. Carol miró sus manos entrelazadas, las suyas pequeñas y curtidas,
las de él grandes y firmes, y por primera vez se permitió considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, esto podía ser más que una noche imposible. Tengo miedo, confesó. Yo también, admitió él, pero tengo más miedo de perderte. Se quedaron allí, aún en el baño ejecutivo vacío, iluminados solo por la fría luz del pasillo, aferrándose el uno al otro, como si fueran lo único real en un mundo de ilusiones, y aunque Carol sabía que se avecinaban tormentas, que su mundo no permitiría fácilmente esta unión, en ese instante decidió creer que el amor, o lo que fuera esa fuerza magnética entre ellos, podía ser más fuerte que cualquier obstáculo. Mañana por la noche, dijo Preston en voz baja, cena conmigo, sin prisas, sin máscaras, solo nosotros dos. Carol dudó solo un instante antes de asentir. Está bien. Él sonrió de nuevo y le besó la frente con una ternura devastadora. Hasta mañana. Entonces, cuando se fue, Carol permaneció allí, el corazón acelerado, los labios aún con el recuerdo de él, sabiendo que acababa de cruzar una línea de la que no habría retorno, y esta vez no quería volver atrás. Pero la cena nunca ocurrió. A la noche siguiente, cuando Carol debía encontrarse con Preston, recibió un mensaje cancelando la cita, breve, sin explicaciones detalladas. Algo urgente surgió. Lo siento, te explicaré pronto. Las palabras eran frías, distantes, tan diferentes del hombre que la había sostenido en el baño, y confesado estar obsesionado con ella. Carol intentó no dejar que la decepción la consumiera. Conocía su mundo, reuniones de último minuto, emergencias corporativas, obligaciones que ella nunca comprendería por completo, pero aún así, algo dentro de ella se contrajo dolorosamente al leer aquel mensaje. Guardó el teléfono en el bolsillo de su uniforme y volvió al trabajo, empujando el carrito por los pasillos vacíos de Blackwood Tower, tratando de mantenerla mente ocupada. Eran casi las 2 de la mañana cuando Carol llegó al piso 40, una zona que rara vez necesitaba limpieza, pues albergaba solo antiguos archivos y oficinas desactivadas. La mayoría de las compañías ya había migrado todo a sistemas digitales, pero Blackwood conservaba esos espacios como reliquias de un pasado que aún no estaban listos para abandonar. Carol abrió la puerta de una de las salas al final del pasillo. El olor a papel antiguo y húmedo la invadió de inmediato. Estantes de metal oxidado ocupaban casi todo el espacio, llenos de cajas de cartón cubiertas de polvo. La luz fluorescente parpadeó un par de veces antes de estabilizarse, proyectando un tenue resplandor fantasmal sobre todo. Suspiró y comenzó a trabajar, limpiar estantes, organizar cajas caídas, limpiar muebles olvidados. Trabajo mecánico, casi meditativo, que normalmente la calmaba, pero esa noche, su mente volvía una y otra vez a Preston. ¿Por qué había cancelado? Se arrepentía. Se daba cuenta de lo absurda que era toda esta situación. Carol negó con la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Estaba limpiando un estante alto cuando su mano golpeó accidentalmente una caja mal colocada, cayó al suelo con un golpe sordo, y decenas de carpetas y documentos se esparcieron por el polvo. Maldita sea, murmuró, arrodillándose para recoger el desastre. Fue entonces cuando lo vio, una carpeta antigua de cuero gastado, con letras doradas casi borradas por el tiempo. St. Catherine's Home for Children. Confidencial. Carol se quedó paralizada. Sus dedos temblaban ligeramente al tomarla. St. Catherines. Conocía ese nombre, lo conocía íntimamente. Era el orfanato donde había crecido, un lugar frío e institucional en los suburbios de Nueva Jersey, donde los niños eran solo números, registros en hojas administrativas. Con el corazón latiéndole con fuerza, abrió la carpeta. Lo que encontró adentro le heló la sangre. Documentos, docenas de ellos, informes médicos, registros de traslados, formularios firmados con nombres que no reconocía, pero no eran registros comunes de adopción o cuidado temporal. Eran otra cosa. Proyecto Aurora. Fase experimental. Sujeto 47 transferido a instalación secundaria. Autorización para pruebas psicológicas en menores bajo custodia estatal, financiado por la Fundación Blackwood. Carol sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban tanto que casi dejaba caer los papeles de nuevo. Cada página revelaba horrores mayores que la anterior. Fotografías antiguas en blanco y negro mostraban niños alineados, todos con uniformes idénticos, miradas vacías hacia la cámara. Había tablas con nombres, edades, y junto a cada uno, códigos, números de identificación, como si fueran experimentos y no personas. Y entonces lo vio, en la esquina de una de las páginas, sujeto con un clip oxidado, un dibujo infantil hecho con crayones en papel amarillento por el tiempo. Un dibujo simple, una casa, un árbol,
un sol, y en la esquina inferior derecha, con letras torpes y temblorosas, Carol dejó escapar un jadeo ahogado, sostuvo el dibujo con ambas manos. Los ojos ardiendo de lágrimas, se negó a dejarlo caer, recordó haber hecho ese dibujo, tenía 5, quizás 6 años, recordó a la trabajadora social sonriendo y diciendo, puedes dibujar lo que quieras, algo que te haga feliz. Querida, Carol había dibujado una casa, porque nunca había tenido una. Al pasar la siguiente página, encontró su registro completo, nombre, Carol Ann Hess, fecha de nacimiento, 12 de marzo de 2002, estado, huérfana, padres desconocidos, ingreso a St. Catharines, agosto de 2005. Traslado, marzo de 2008, notas de la instalación no reveladas. Sujeto demuestra resiliencia emocional superior a la media. Carol leyó y volvió a leer aquellas palabras, tratando de comprender su significado. Apta para la fase 2 del proyecto Aurora. Fase 2, instalación no divulgada. Recordaba vagamente haber sido trasladada cuando tenía 6 años, un lugar distinto, más frío, silencioso, donde los niños apenas hablaban entre sí, pero sus recuerdos de ese tiempo eran fragmentados, como si su mente hubiera enterrado deliberadamente aquellos años. Pasó las páginas frenéticamente, buscando más información, hasta que encontró el nombre que hizo que todo se derrumbara. En la parte superior de un documento oficial, impreso en un elegante membrete, se leía, Informe Anual de Actividades Filantrópicas de la Fundación Blackwood, y justo debajo, en letras más pequeñas, financiación total del Hogar de Niños St. Catherine y programas asociados de desarrollo infantil, firmado por Harrison Blackwood. El padre de Preston, Carol, sintió que el suelo se movía bajo sus pies, las paredes del pequeño archivo parecían cerrarse sobre ella. Asfixiándola, dejó caer los papeles y llevó las manos a su rostro, intentando respirar. Pero el aire no parecía suficiente. La familia Blackwood había financiado el orfanato, no solo eso, habían usado a los niños para algún tipo de experimento, y ella había sido uno de ellos, uno de los niños utilizados, probados, trasladados sin dejar rastro. No, susurró, negando con la cabeza. En ese momento, escuchó la puerta abrirse detrás de ella. Carol se giró bruscamente, aún arrodillada entre los documentos esparcidos, y vio a Preston en el umbral. Vestía el mismo traje impecable de la reunión, corbata perfectamente ajustada, pero había algo distinto en su rostro, agotamiento, tensión, y cuando sus ojos recorrieron los papeles a su alrededor, algo que rozaba peligrosamente el miedo. Carol, comenzó, dando un paso adelante. No te acerques, dijo ella, con una voz más firme de lo esperado, aunque temblaba por completo. Preston se detuvo de inmediato, sus ojos recorrieron los documentos en el suelo, y Carol vio el instante exacto en que comprendió lo que eran. El color se le escapó del rostro. ¿Lo sabías?, preguntó Carol, con la voz quebrada. ¿Sabías lo que hizo tu familia? Yo, se pasó la mano por el cabello, visiblemente perturbado. No así, sabía que mi padre financiaba orfanatos, pero creía que era filantropía de verdad. Nunca me sacaron de allí, interrumpió Carol, levantando el dibujo infantil con manos temblorosas. Fui una de las niñas en el proyecto que tu familia borró del mapa. Preston dio un paso más, pero se detuvo al ver cómo ella retrocedía instintivamente. Carol, por favor, déjame explicar que, se puso de pie abruptamente, dejando caer los papeles, que tu familia me utilizó como conejillo de indias, que yo no era una persona, solo un número en una hoja de cálculo, que todo lo que sufrí, todo el dolor, toda la soledad, fue porque alguien decidió que niños como yo eran desechables. No, dijo Preston con firmeza, acercándose a pesar de su advertencia. Nunca fuiste desechable, nunca. ¿Cómo puedes decir eso?, gritó Carol, dejando que las lágrimas fluyeran. Mira esto, mira lo que hicieron, tu familia, tu sangre, construyó este imperio sobre niños rotos. Preston estaba frente a ella ahora, tan cerca que podía ver el dolor puro en sus ojos. No lo sabía, repitió, su voz firme. Lo juro por todo lo que tengo, Carol, no lo sabía, pero ahora que lo sé. Hizo una pausa, apretando la mandíbula. Voy a destruirlo todo, cada parte de ese legado repugnante que mi padre construyó. Carol negó con la cabeza, más lágrimas cayendo por su rostro. No entiendes. Debería odiarte por todo lo que tu familia representa, pero, cada vez que me tocas, olvido quién soy, olvido de dónde vengo, y eso me aterra. Preston le enmarcó suavemente el rostro con sus manos,
obligándola a mirarlo a los ojos. Entonces ódiame, dijo en voz baja, grita, golpéame, haz lo que necesites, pero no te alejes, por favor, no te alejes de mí. Carol sostuvo sus muñecas, pero no lo empujó, se quedó allí, atrapada entre la ira y el deseo, entre el pasado que la perseguía y el presente imposible que se desplegaba ante ella. ¿Por qué tenía que ser contigo?, susurró, la voz quebrada, de todas las personas del mundo. ¿Por qué contigo? No lo sé, respondió Preston con honestidad, apoyando su frente contra la de ella, pero tal vez por eso mismo, tal vez yo deba ser quien arregle lo que mi familia rompió. Permanecieron así por un largo instante, respiraciones mezcladas, lágrimas compartidas, dos almas atrapadas en una colisión inevitable entre pasado y presente. Cuando Preston la abrazó con fuerza, Carol no resistió, se permitió ser sostenida, solo por un momento, antes de que la cruel realidad de todo lo ocurrido volviera a caer sobre ellos. No deberíamos estar juntos, murmuró contra su pecho. Lo sé, respondió él, sosteniéndola más fuerte, esto probablemente nos destruirá. Ella se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Entonces, ¿por qué no me dejas ir? Preston le sostuvo el rostro de nuevo, pasando el pulgar sobre sus lágrimas, porque algunas cosas quizás valen la pena ser destruidas, y cuando la besó lentamente, con una ternura dolorosa, Carol supo que, sin importar cuán equivocado fuera, no importaba cuántas razones hubiera para alejarse, ya estaba perdida en él, por completo, irrevocablemente, peligrosamente perdida. Los días siguientes a aquel devastador descubrimiento fueron extraños y tensos. Carol siguió trabajando en Blackwood Tower porque necesitaba el dinero, porque no tenía a dónde ir y quizás en secreto, porque no podía alejarse por completo de Preston, aunque supiera que debía. Él no la presionó, no apareció en cada pasillo como antes, respetó el espacio que necesitaba para procesar todo, pero enviaba mensajes, pequeños, simples, honestos. ¿Comiste algo hoy? ¿Puedes dormir? Estoy aquí si me necesitas. Carol leía cada uno tarde en la noche, cuando regresaba a su pequeño apartamento en el Bronx, y se tumbaba sola en el delgado colchón, mirando el techo agrietado, y aunque no respondía de inmediato, guardaba esas palabras como pequeños tesoros, recordatorios de que, a pesar de todo, había alguien que se preocupaba por ella. La ira seguía allí, ardiendo en silencio, constante, como brasas que se negaban a apagarse. No era ira hacia él específicamente, sino hacia lo que representaba, hacia el legado que cargaba sin elección, hacia la cruel injusticia de enamorarse exactamente de la persona que debería ser su enemiga. Era viernes, casi una semana después de descubrir los archivos, cuando todo cambió de nuevo. Carol estaba en la terraza del piso 40, un espacio al aire libre que rara vez se usaba, con una vista panorámica del río Hudson. Casi amanecía y había subido para respirar aire fresco antes de terminar su turno. El frío viento de octubre soplaba con fuerza, despeinándole el cabello, y cerró los ojos, permitiéndose simplemente sentir por un momento. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella, se giró y encontró a Preston en la entrada de la terraza. Vestía jeans oscuros y una chaqueta de cuero, ropa casual que lo hacía parecer más joven, más accesible, menos el implacable heredero y más simplemente un hombre. Sus ojos tenían círculos oscuros, como si él tampoco hubiera dormido bien. Pensé que te encontraría aquí, dijo en voz baja, manos en los bolsillos. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Carol, volviendo a mirar la vista. Porque te conozco, respondió él, acercándose lentamente. Siempre vienes a los lugares altos cuando necesitas pensar, como si estar más cerca del cielo te diera perspectiva. Carol no respondió, pero sintió algo apretarse en su pecho. Era inquietante cuán bien la conocía ya, en tan poco tiempo. Preston se detuvo a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, ambos mirando la ciudad que empezaba a despertar. Las primeras luces del amanecer pintaban el horizonte de tonos naranjas y rosados, y por un instante todo parecía suspendido, incluso pacífico. Contraté investigadores, dijo finalmente, rompiendo el silencio, privados, los mejores, para averiguar todo sobre él. Proyecto Aurora. Carol se giró bruscamente para mirarlo. ¿Por qué? Porque mereces respuestas, dijo, mirándola a los ojos, y porque mi padre debe pagar por lo que hizo. Preston, comenzó ella, pero él la interrumpió suavemente. No voy a dejar que esto quede impune, Carol. No voy a fingir que no pasó solo porque sea conveniente para mí o para la empresa. Tú, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Me hiciste cuestionar todo lo que aprendí, todo lo que creí saber sobre honor, lealtad
familia, y me di cuenta de que nada de eso importa si se construye sobre el sufrimiento de personas inocentes. El viento soplaba más fuerte y Carol sintió como su cabello se agitaba alrededor de su rostro. Preston instintivamente lo apartó con delicadeza, recogiendo algunos mechones detrás de su oreja. Sus dedos permanecieron allí un momento, rozando suavemente su piel. Carol cerró los ojos por un instante, dejándose sentir ese toque. Debería odiarte, susurró, abriendo los ojos lentamente. Lo sé, respondió él, con la voz áspera, pero no puedo. Preston dio un paso más, eliminando casi todo el espacio entre ellos. Sus respiraciones se mezclaron en el frío aire matutino. ¿Por qué no?, preguntó. Aunque parecía ya conocer la respuesta, Carol levantó la mano y tocó su rostro con timidez, primero solo con las yemas de los dedos, luego con toda la palma, sintiendo la ligera barba incipiente, el calor de su piel. Porque cuando estoy contigo, no me siento invisible, admitió, con la voz quebrada. Por primera vez en mi vida. Alguien me ve, realmente me ve, y no sé cómo volver a ser invisible después de eso. Algo se quebró en su rostro, todo el control que mantenía cuidadosamente se desmoronó. Le sostuvo el rostro con ambas manos y la atrajo hacia un beso, pero no fue urgente ni desesperado como los anteriores. Fue lento, profundo, cargado de algo más grande que el deseo, un beso de entrega, de aceptación, de elección consciente de sumergirse en algo que ambos sabían que podría destruirlos. Cuando se separaron, Preston apoyó su frente contra la de ella, ojos cerrados, respirando de manera irregular. Te veo, Carol susurró, veo cada parte de ti, las cicatrices, la fuerza, el miedo que ocultas tras la valentía. Lo veo todo, y lo quiero todo. Carol sintió que las lágrimas subían de nuevo, pero esta vez no eran de dolor, eran algo más complicado, una mezcla de alivio, miedo, esperanza y entrega. Esto no será fácil, dijo en voz baja. Nada que valga la pena lo es, respondió él, abriendo los ojos para encontrarse con los de ella. Tu padre nos va a destruir cuando se entere. Entonces que se entere, dijo Preston sin dudar. No voy a entregarte para proteger un legado que no quiero. No voy a sacrificar lo único real que he tenido por un nombre manchado de sangre. Carol sostuvo sus muñecas, manteniendo sus manos sobre su rostro. Y si no soy lo suficientemente fuerte para esto, para toda la lucha que se avecina. Preston sonrió, no esa pequeña sonrisa controlada, sino una genuina, tierna. Sobreviviste cosas que destruirían a la mayoría, creciste sola, sin ayuda, sin nadie que creyera en ti. Si alguien es lo suficientemente fuerte para esto, Carol, eres tú. Las palabras la atravesaron como flechas certeras. Nadie jamás había creído en ella de esa manera, nadie había visto su fuerza y la había validado en voz alta. Tengo miedo, confesó una vez más. Yo también, admitió él, pero tengo más miedo de vivir sin ti que de enfrentar cualquier tormenta a tu lado. Carol no respondió con palabras, en cambio, lo atrajo hacia otro beso. Esta vez, ella tomó la iniciativa. Era una elección consciente. Sus brazos rodearon su cuello, y él la sujetó por la cintura, levantándola ligeramente mientras profundizaba el beso. Allí, en la terraza del piso 40, mientras la ciudad despertaba y el sol surgía, pintando todo de oro, Preston y Carol tomaron una decisión silenciosa. No sería fácil, no sería seguro, pero sería real, y quizás, al final, eso era suficiente. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y sonriendo, Preston sostuvo su mano e entrelazó sus dedos. Ven conmigo, dijo. ¿A dónde? A cualquier lugar, a todas partes. Apretó suavemente su mano. Solo quédate conmigo. Carol miró sus manos entrelazadas, tan diferentes y, sin embargo, encajando a la perfección, y asintió. Está bien, susurró. Se quedaron unos minutos más, simplemente sosteniéndose, observando cómo la ciudad despertaba. El viento seguía soplando fuerte, pero Carol ya no sentía frío, sentía calor, protección, un extraño sentido de seguridad. Mi padre vuelve de un viaje de negocios esta noche, dijo Preston al fin, con voz más seria. Voy a confrontarlo sobre los archivos, sobre todo. Carol se tensó. Preston, tal vez no sea el momento adecuado. Es exactamente el momento, interrumpió él, girándose para mirarla completamente. No voy a seguir viviendo una mentira, no voy a fingir que todo está bien cuando no lo está, y no voy a esconderte como si fuera algo de lo que avergonzarme. No quiero causar una guerra entre tú y tu familia. No estás causando nada, dijo él con firmeza. Ellos lo causaron hace décadas, y ya es hora de que alguien finalmente los haga responsables. Carol estudió su rostro, la determinación en su mandíbula tensa,
el fuego en sus ojos gris oscuro, la manera en que sostenía su mano como si ella fuera su ancla. ¿Y si pierdes todo?, preguntó en voz baja. La empresa, el nombre, la fortuna, todo. Preston le sostuvo el rostro nuevamente, obligándola a mantener contacto visual. Entonces pierdo, dijo con simpleza, pero prefiero perderlo todo y tenerte a ti que conservarlo todo y vivir vacío. Y en ese momento, bajo la luz dorada del amanecer, con el viento soplando a su alrededor y la ciudad palpitando debajo, Carol finalmente se permitió creer que tal vez el amor, o lo que fuera esta fuerza magnética entre ellos, podría ser más fuerte que el pasado, más fuerte que el legado, más fuerte que el miedo. Juntos, susurró. Preston sonrió y la atrajo para un beso más suave, prometedor, cargado de todo lo que aún estaba por venir. Juntos, repitió él contra sus labios, aunque ninguno sabía exactamente lo que el futuro les deparaba. En ese instante eligieron enfrentarlo lado a lado, pase lo que pase. En las semanas siguientes a aquel amanecer en la terraza, Preston y Carol crearon un mundo propio, hecho de momentos robados, miradas secretas y toques que hablaban más que 1000 palabras. Era un romance construido en las sombras, en los espacios vacíos entre el día y la noche, donde nadie los veía y nada importaba más allá de ellos dos. Blackwood Tower se convirtió en su refugio secreto, un laberinto de pasillos silenciosos, ascensores privados y habitaciones olvidadas donde podían existir juntos sin juicios, sin el peso del mundo real oprimiendo sus hombros. Preston aprendió la rutina de Carol de memoria, sabía exactamente dónde estaría a cada hora de la madrugada, conocía los pisos que limpiaba, los horarios de sus descansos, incluso la manera en que fruncía la nariz al encontrar una mancha especialmente rebelde, y ella, a su vez, comenzó a notar sus patrones, las noches que se quedaba tarde en la oficina, la manera en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba estresado, como sus ojos la buscaban incluso durante reuniones importantes, se comunicaban a través de silencios cargados de significado. Una noche, Carol estaba limpiando los ventanales del piso 19 cuando sintió su presencia. No necesitó volverse para saber que era Preston. Su cuerpo ya reconocía cómo cambiaba el aire cuando él entraba en un espacio, una electricidad sutil, casi imperceptible, pero inconfundible. Continuó trabajando, fingiendo no notarlo, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Vas a fingir que no me viste? Su voz llegó baja y divertida, resonando en el pasillo vacío. Estoy trabajando, respondió Carol sin volverse, limpiando el vidrio en círculos. Sintió que se acercaba, pasos lentos, medidos, deliberados, y luego sintió su calor en la espalda, tan cerca que podía percibir su aliento rozando la nuca. Siempre dices eso, murmuró Preston, con las manos descansando suavemente sobre su cintura, pero nunca me envías lejos. Carol cerró los ojos por un instante, dejándose sentir ese toque antes de girarse lentamente para enfrentarlo. Llevaba la camisa ligeramente abierta en el cuello, la corbata floja, el cabello desordenado por un largo día de trabajo, pero fue la mirada en sus ojos lo que la desarmó por completo, esa mezcla de deseo, ternura y algo más profundo que ninguno se atrevía a nombrar aún. No deberías estar aquí, susurró, pero sus manos ya subían instintivamente a sus hombros. Probablemente no, coincidió él, inclinándose hasta que sus rostros quedaron a centímetros, pero no puedo alejarme de ti. Y entonces la besó lentamente, saboreando cada instante, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, aunque ambos sabían que no era así. El beso comenzó suave, casi irreverente, pero pronto se profundizó. Sus manos se deslizaron desde la cintura de ella hasta la espalda, atrayéndola mientras ella entrelazaba los dedos en su cabello, acercándolo aún más. Cuando finalmente se separaron, ambos quedaron sin aliento. Esto es una locura, susurró Carol contra sus labios. La mejor locura que he vivido, respondió él, besándole la frente, luego las mejillas, luego la comisura de la boca. En los días siguientes, esos encuentros se hicieron más frecuentes, más intensos, más necesarios. Preston la encontró en el ascensor a las 3 de la mañana, las puertas se cerraban. Durante esos breves segundos de subida o bajada, existían en un mundo donde nada más importaba. La apoyaba contra la pared del ascensor, manos enredadas en su cabello, labios explorando su cuello, mientras ella sostenía sus hombros, tratando de contener lo que amenazaba con desbordarse. Me vuelves loca, murmuró contra su piel, con voz cargada de deseo contenido. Bien, respondió ella, sonriendo contra sus labios, entonces estamos a mano. Otra noche.
Carol organizaba suministros en un pequeño almacén del piso 23 cuando Preston entró en silencio, cerrando la puerta detrás de él con un clic suave. Ella se giró, el corazón inmediatamente acelerado. «Vas a hacer que pierda mi trabajo», dijo, con un hilo de risa nerviosa en la voz. No había reproche real en su voz, solo ese tono juguetón que él había aprendido a amar. «Entonces te contrataré para otra cosa», respondió él, acercándose con esa caminata segura que siempre hacía que ella temblara ligeramente. «Ah, sí, ¿para qué?», preguntó Carol, arqueando una ceja. Preston se detuvo frente a ella, tan cerca que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. «Para ser mío», dijo simplemente, sin rodeos. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de todo lo que sentían y que no podían expresar completamente con palabras. Carol agarró la parte delantera de su camisa, atrayéndolo hacia ella hasta que sus labios se encontraron. El beso era diferente esta vez, urgente, casi desesperado, como si intentaran compensar todo el tiempo que pasaron separados. Sus manos recorrieron suavemente los costados de su cuerpo, mientras ella sentía el calor bajo sus palmas. «Carol», murmuró Preston cuando ella descendió con sus labios hasta su cuello, besando y mordisqueando con suavidad. Susurró ella contra su piel, sintiendo el pulso acelerado bajo sus labios. «Si no nos detenemos ahora», comenzó él, pero su voz falló cuando ella mordió suavemente su lóbulo. «Entonces no te detengas», susurró ella. Preston gimió nuevamente y la giró abruptamente, presionándola contra la pared. Una de sus manos sujetaba sus muñecas sobre su cabeza, mientras la otra descendía lentamente por su costado, dejando un rastro de fuego donde tocaba. «No sabes lo que me haces», murmuró contra su oído, su voz áspera y baja. «Paso todo el día pensando en ti, en cómo sonríes cuando crees que nadie te observa, en cómo tu piel se eriza cuando te toco aquí». Su dedo rozó su cuello y ella se estremeció involuntariamente, bajó hasta la clavícula y luego a su cintura, moviéndose con lentitud, haciendo que ella perdiera completamente el aliento. Carol retiró sus muñecas y él las soltó inmediatamente, siempre dándole la libertad de elegir. Ella sostuvo su rostro con ambas manos y lo atrajo a un beso profundo, entregándose por completo a ese momento robado. Esa noche no fueron más allá, sabían que allí era demasiado arriesgado, pero permanecieron juntos largos minutos, simplemente tocándose, besándose, murmurando palabras bajas cargadas de promesas. Otro encuentro ocurrió en una sala de conferencias vacía del piso 35. Era casi el amanecer y Carol estaba limpiando las mesas después de una reunión ejecutiva que había terminado tarde. Preston entró en silencio, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. Ella lo vio reflejado en los ventanales y sonrió. «¿Me está siguiendo?» «Sr. Blackwood», siempre, respondió él sin dudar, acercándose por detrás y abrazándola. Carol se giró en su abrazo, enfrentándolo. Esa noche había algo diferente en él, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja, tocando su rostro. Preston cerró los ojos, apoyándose en su toque. «Tuve otra discusión con mi padre hoy, sobre ti». Carol se tensó. «Preston se enteró». «No todo», interrumpió él, abriendo los ojos para mirarla. «Sabe que estoy viendo a alguien, y está furioso porque no es la mujer que eligió para mí». «Tal vez tenga razón», dijo Carol en voz baja, aunque cada palabra dolía. «Tal vez no soy la persona correcta para ti». Preston le sostuvo el rostro con firmeza, obligándola a mantener contacto visual. «Eres la única persona correcta para mí», dijo con intensidad, «y no voy a dejar que él decida a quién puedo o no puedo amar». La palabra quedó suspendida entre ellos. Amor, nunca antes la habían pronunciado directamente. Carol sintió que las lágrimas amenazaban con escapar. «Preston, te amo, Carol», dijo él, y no hubo duda en su voz, solo absoluta certeza. «No sé cuándo exactamente sucedió, tal vez esa primera noche, tal vez cuando me miraste con esos ojos desafiantes y te negaste a ceder, tal vez en cada momento robado que pasamos juntos, pero te amo completamente, irrevocablemente». Una lágrima rodó por su rostro y él la limpió con el pulgar. «No tienes que decirlo. De vuelta», continuó, «solo necesitaba que lo supieras, porque pase lo que pase, te elijo a ti, siempre te elegiré». Carol no pudo hablar. Las palabras se atoraban entre miedo y esperanza, así que hizo lo único que podía. Lo atrajo a un beso que decía todo lo que su voz no podía. «Yo también te amo, también te elijo, tengo miedo también, pero no puedo detenerme». Se besaron lenta y profundamente, como sellando una promesa silenciosa. Sus manos bajaron por su espalda,
acercándola más aún, ella sostuvo su rostro, memorizando cada detalle, la textura de su barba, el calor de su piel, el sabor de sus labios. Cuando finalmente se separaron, Preston apoyó su frente contra la de ella, respirando con dificultad. «Huye conmigo», susurró. Carol abrió los ojos, confundida. «¿Qué? Huye conmigo hoy», insistió él. Se separó lo suficiente para mirarla completamente. «Vamos a algún lugar donde nadie nos conozca, donde solo podamos ser nosotros dos, sin apellidos, sin pasados, sin expectativas». Carol quiso decir que sí. Cada célula de su cuerpo gritaba que aceptara, que corriera, que construyera una nueva vida lejos de todo esto. «Preston», comenzó con suavidad, «no podemos huir de nuestros problemas, nos seguirán donde quiera que vayamos». Él cerró los ojos, sabiendo que tenía razón, pero claramente odiando admitirlo. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, su voz cargada de frustración y deseo. Carol sostuvo sus manos, entrelazando sus dedos. «Lo enfrentamos», dijo con una determinación que incluso la sorprendió a ella misma. «Juntos. Ya no estás solo en esto, Preston, no más». Él abrió los ojos y la miró como si ella fuera lo más valioso del mundo. «¿Cómo puede ser tan fuerte?», preguntó él, apenas separando su rostro del cabello de ella. «Porque tú me hiciste creer que puedo serlo», respondió Carol con simpleza. Preston la abrazó de nuevo con fuerza, enterrando su rostro en su cabello. «No voy a perderte», murmuró, «no importa lo que haga mi padre, ni cuántos obstáculos aparezcan, no voy a perderte». «Entonces no me dejes ir», susurró Carol. De vuelta, y allí, en la sala de conferencias vacía, mientras la ciudad despertaba afuera, se mantuvieron aferrados el uno al otro, dos corazones latiendo al mismo ritmo, dos almas luchando contra el mundo, dos personas eligiendo el amor aunque supieran que el camino estaría lleno de tormentas. Pero las tormentas nunca asustan a quienes ya sobrevivieron al infierno, y ambos ya lo habían hecho. Las semanas siguientes trajeron una tensión creciente que ninguno podía ignorar por completo, ni siquiera en los momentos más íntimos. El mundo exterior empezaba a invadir el refugio que habían construido juntos, y ambos sentían como las paredes se cerraban a su alrededor. Para Carol, las noches se convirtieron en un campo de batalla entre lo que sentía y lo que sabía que era verdad. Se encontraba despertando a las 3 de la madrugada, sudando y sin aliento, huyendo de pesadillas fragmentadas, recuerdos enterrados del orfanato que ahora regresaban con toda su fuerza, rostros borrosos de otros niños, pasillos blancos y fríos, voces de adultos hablándoles como si fueran objetos, no personas, y siempre al fondo de cada recuerdo, ese nombre, Blackwood. Era como amar al fuego que quemó tu casa, como abrazar la tormenta que destruyó todo lo que conocías. Y aunque Preston no era culpable de los crímenes de su padre, llevaba ese apellido, ese legado, esa sangre. Una noche, después de otro encuentro robado, esta vez en la terraza donde todo había cambiado entre ellos, Carol se apartó abruptamente de Preston en medio de un beso. Él la miró confundido y preocupado. «¿Qué pasa?». Carol dio unos pasos hacia atrás, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. «No puedo hacer esto», dijo, con la voz temblorosa. «¿Hacer qué?», preguntó Preston, dando un paso hacia ella, pero deteniéndose cuando vio su reacción. Ella se alejó. «Esto», dijo señalando entre ellos, con lágrimas comenzando a formarse, «tú eres parte de lo que destruyó mi infancia, Preston. Cada vez que te beso, cada vez que me permito sentir algo por ti, es como traicionar a la niña que fui, a esa niña que sufrió a manos de tu familia». Las palabras salieron como cuchillos afilados, y Carol vio su impacto en el rostro de él, pero no podía detenerse. «Me despierto cada noche recordando cosas que pasé años tratando de olvidar, y ahora sé que todo eso pasó porque alguien con tu apellido decidió que niños como yo eran prescindibles. ¿Cómo puedo simplemente olvidarlo?». Preston permaneció inmóvil, mandíbula tensa, ojos fijos en ella. «¿Crees que no lo sé?», dijo. Finalmente, con voz baja y controlada, pero cargada de dolor. «¿Crees que no me odio a mí mismo todos los días por llevar este nombre?». Dio un paso hacia ella, ignorando su retroceso. «Pasé toda mi vida tratando de demostrar que soy más que el hijo de Harrison Blackwood, que puedo construir algo diferente, algo mejor, pero cada vez que me miro al espejo, veo su rostro, cada vez que firmo un documento, veo ese maldito apellido». Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía ver el dolor puro en sus ojos. «Pero te conocí a ti, y por primera vez en mi vida, pensé que podía ser más que eso, que podía ser simplemente Preston, no el heredero, no el hijo del monstruo,
solo yo. Su voz vaciló ligeramente, pero quizá estaba equivocado, quizá nunca pueda escapar de lo que hizo. Carol sintió un dolor en el pecho, quiso consolarlo, sostener su rostro y decirle que estaba equivocado, que él era más que eso, pero las palabras se le atoraban en la garganta, bloqueadas por años de dolor y rabia sin salida. No sé cómo seguir adelante, admitió, voz quebrada. No sé cómo amarte sin traicionarme a mí misma. Preston cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación feroz en ellos. Entonces no me ames, dijo, y las palabras la sorprendieron. Si eso es lo que necesitas para tener paz, entonces no me ames, ódiame, cúlpame, haz lo que sea necesario. Dio otro paso, eliminando por completo la distancia entre ellos, y sostuvo su rostro con ambas manos, no de forma posesiva, sino con una ternura devastadora. Pero no te alejes, susurró, ódiame, cúlpame, hazme pagar por los pecados de mi padre, pero no desaparezcas de mi vida, porque ya no sé cómo existir sin ti. Una lágrima rodó por el rostro de Carol, seguida de otra, hasta que lloró abiertamente, años de dolor, confusión y un amor imposible derramándose todo a la vez. No te odio, sollozó, ese es el problema, debería, pero no puedo, y eso me da más miedo que nada. Preston la abrazó por completo, y ella se permitió derrumbarse allí, segura, protegida, vista. Yo también tengo miedo, murmuró contra su cabello, miedo de perderte, miedo de no ser suficiente, miedo de que mi pasado te lastime tanto que no puedas mirarme más. Permanecieron así largos minutos, abrazados mientras el frío viento nocturno soplaba alrededor, dos corazones rotos tratando de sanar a través de lo único que parecía quedarle, el uno al otro. Eventualmente, Carol se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Necesito tiempo, dijo en voz baja, no para decidir si te quiero, eso ya lo sé, sino para procesar todo esto, para encontrar la manera de amarte sin perderme en el proceso. Preston asintió, aunque el dolor era evidente en su rostro. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé, admitió honestamente. Él la besó en la frente, luego en cada mejilla donde habían caído lágrimas, y finalmente en los labios, con ternura, cargado de todo lo que sentían. Que esperaré, prometió. Preston stepped further inside, carefully taking in the small apartment, every scuffed wall, every worn piece of furniture, every crack in the floor told a story he hadn't yet known, and instead of recoiling, instead of seeing flaws, he saw Carol, her resilience, her life, her strength reflected in every corner of this tiny sanctuary. Es pequeña, admitió ella con una sonrisa tímida, cerrando la puerta detrás de ellos. Y es tuya, respondió él con simpleza, girándose hacia ella, y eso la hace perfecta. Carol se quedó en silencio por un momento, estudiando su expresión, sintiendo como su presencia llenaba la habitación de una manera que ningún lujo había logrado hacer jamás. No es nada comparado con tu penthouse, dijo finalmente, con un dejo de timidez y orgullo. Nada de mármol, nada de cristal, solo yo y mi mundo. Preston se acercó, tomando sus manos con suavidad. Eso es suficiente, porque tú eres suficiente, y ahora, esto también lo es. Ella lo miró, sorprendida por la firmeza en su voz. Era como si cada palabra estuviera cargada de promesa, de compromiso. Preston susurró, aún con lágrimas a punto de caer, todo esto, ¿estás seguro de que quieres arriesgarlo todo por ti? Repitió él, entrecerrando los ojos con determinación. Ya perdí el miedo a perder lo que no vale la pena, lo único que vale, lo único que importa, eres tú. Carol sintió como un nudo en su pecho se aflojaba, como la tensión que la había mantenido alerta durante semanas se disipaba por un instante, y entonces, él la abrazó con firmeza, esta vez no con urgencia, sino con la certeza de que la estaba sosteniendo de manera irrevocable. Se separaron solo lo suficiente para mirarse a los ojos, y en esa mirada había reconocimiento, dolor compartido, miedo y deseo, pero también una decisión clara, luchar juntos. Tenemos que prepararnos para lo que venga, dijo Carol, con voz temblorosa pero decidida. Mi pasado, tu padre, todo esto, no va a desaparecer solo porque queramos. Lo sé, respondió Preston, rozando su mejilla con el pulgar, pero lo enfrentaremos juntos. Nadie puede borrar lo que somos el uno para el otro. Carol se permitió finalmente sonreír. Y esta vez era una sonrisa auténtica, mezcla de alivio y esperanza. Entonces, ¿por dónde empezamos?, preguntó. Por quedarnos aquí, ahora, dijo Preston suavemente, por construir un espacio donde podamos ser nosotros.
sin miedo, sin sombras del pasado, y luego, lo demás, lo enfrentaremos juntos. Ella asintió, dejando que él la guiara hacia el pequeño sofá. Se sentaron juntos, hombro con hombro, entrelazando sus manos. La noche caía sobre el Bronx, y aunque afuera el mundo continuaba siendo cruel, dentro de aquel pequeño apartamento, había un refugio, una promesa y un amor que ambos habían decidido proteger a toda costa. Te amo, dijo Carol en voz baja, como si pronunciarlo en voz alta le diera fuerza. Yo también te amo, respondió Preston, y voy a demostrarlo cada día, incluso cuando todo intente separarnos, y así, por primera vez desde que todo empezó, no había secretos entre ellos. No había encuentros robados ni espacios escondidos, solo ellos, el uno frente al otro, preparados para enfrentar lo que viniera, con los corazones abiertos y dispuestos a luchar por un amor que había nacido en medio de tormentas, pero que ahora podía ser la calma que ambos necesitaban. Carol sintió como su pecho se calentaba. Nadie había mirado su vida con esa completa ausencia de juicio. Para Preston, no importaba dónde viviera ni lo que poseyera, lo que importaba era quién era ella. Se quedaron allí por un momento, mirándose, con dos corazones latiendo al unísono, dos almas que finalmente habían dejado de luchar contra lo inevitable. Preston dio el primer paso, acercándose lentamente, sus manos encontraron su cintura, acercándola suavemente. Carol levantó los brazos y los enredó alrededor de su cuello, entrelazando los dedos en su cabello. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja, sus ojos gris oscuro estudiando cada rasgo de su rostro. De nosotros, porque una vez que te tenga por completo, Carol, no podré dejarte ir. Ella sonrió, pequeña pero genuina. Ya soy tuya, susurró, creo que siempre lo fui desde esa primera noche. Solo tenía miedo de admitirlo. Él cerró los ojos por un momento, absorbiendo sus palabras. Cuando los abrió de nuevo, había una intensidad que la hizo temblar. Hoy no se trata de miedo, dijo, su voz grave y baja. Hoy se trata de elección, de entrega, de permitirnos ser completamente vulnerables el uno con el otro. Carol asintió, incapaz de formar palabras. En cambio, lo atrajo hacia un beso, primero lento y exploratorio, luego más profundo, más necesario. Sus manos recorrieron su espalda hasta el borde de su camisa, y él hizo una pausa, mirándola en silencio. Ella asintió, y él levantó la camisa lentamente, revelando su piel pálida marcada por pequeñas cicatrices, historias de una vida difícil escritas en su cuerpo. Preston pasó sus dedos por cada marca y las besó suavemente, como sanando viejas heridas. Eres hermosa, murmuró contra su piel, cada parte de ti, cada marca, cada historia. Carol sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio, de sentirse completamente vista, con sus imperfecciones y aún así deseada. Ella comenzó a desabotonar su camisa, con cuidado, sin la urgencia desesperada de encuentros anteriores, revelando con delicadeza cada detalle. Cuando finalmente quedó sin camisa, recorrió su pecho con las manos, sintiendo el calor de su piel y los latidos fuertes de su corazón bajo sus palmas. Nunca imaginé que podría tener esto, confesó en voz baja, sus ojos fijos en sus manos sobre su pecho. Alguien que me eligiera, que me viera, que se quedara. Preston sostuvo su rostro, obligándola a mirarlo a los ojos. No me iré a ningún lado, prometió, no ahora, no mañana, nunca. Estás atrapada conmigo, Carol Hayes. Ella sonrió entre lágrimas y lo atrajo hacia otro beso, profundo y sincero, cargado de todo lo que sentían. Finalmente permitiéndose expresarlo, se movieron juntos hacia la estrecha cama en la esquina de la habitación. Preston la recostó suavemente, como si fuera algo precioso y frágil, aunque ambos sabían que no lo era. Carol estaba hecha de supervivencia y fuerza forjada en el fuego, pero en ese momento, se permitió ser suave, vulnerable, ser ella misma sin armadura. Él se recostó a su lado, apoyado en un codo, y simplemente la observó durante un largo momento. Sus dedos recorrieron el contorno de su rostro, la línea de su mandíbula, el arco de sus cejas, la curva de sus labios. ¿Qué haces?, preguntó ella, sonriendo suavemente. Memorizando, respondió él simplemente, cada detalle, cada ángulo, porque quiero recordar este momento por el resto de mi vida. Carol sintió que su corazón se comprimía de una manera dulce. Levantó la mano y reflejó su gesto, recorriendo su rostro con los dedos. Yo también, susurró. Preston la besó de nuevo, esta vez sin prisa, sin miedo de ser descubierto. Solo eran ellos dos, eligiéndose,
entregándose por completo, sus manos recorrieron su cuerpo con reverencia, explorando cada curva, cada línea. Como aprendiendo un nuevo lenguaje, Carol respondió igual, sus manos. Recorriendo sus hombros y espalda, sintiendo cada músculo bajo su palma, cuando finalmente se acomodaron juntos, no había vergüenza, solo aceptación, admiración y amor, permanecieron abrazados, respirando lentamente, escuchando los latidos del corazón del otro, habían encontrado su lugar, su conexión, su refugio. Carol sintió como el pecho se le calentaba. Nadie jamás había mirado su vida con una ausencia tan total de juicio. Para Preston no importaba dónde viviera ni lo que tuviera, lo que importaba era quién era ella. Se quedaron un rato en silencio, mirándose, dos corazones latiendo al mismo ritmo, dos almas que por fin habían dejado de luchar contra lo inevitable. Preston dio el primer paso y se acercó despacio. Sus manos encontraron su cintura y la atrajeron con ternura. Carol alzó los brazos y rodeó su cuello, entrelazando los dedos en su cabello. ¿Estás seguro?, preguntó él en voz baja, sus ojos gris oscuro recorriéndola, estudiando cada rasgo de nosotros, porque una vez que te tenga por completo, Carol, no podré dejarte ir. Ella sonrió, pequeña y sincera. Ya soy tuya, susurró. Creo que siempre lo fui desde esa primera noche. Solo tuve miedo de admitirlo. Él cerró los ojos un instante, como para dejar que esas palabras calaran hondo. Cuando los abrió, había en su mirada una intensidad que la hizo temblar. Hoy no se trata del miedo, dijo, con voz grave. Hoy se trata de elección, de entrega, de permitirnos ser totalmente vulnerables el uno con el otro. Carol asintió, incapaz de articular palabras. En lugar de eso lo atrajo a un beso, primero lento y exploratorio, que pronto se hizo más profundo, más necesario. Sus manos recorrieron su espalda hasta el borde de la camisa. Él la miró en silencio, como pidiendo permiso. Ella asintió, y él levantó la prenda despacio, dejando al descubierto la piel pálida marcada por pequeñas cicatrices, historias de una vida difícil escritas en su cuerpo. Preston deslizó los dedos por cada marca y depositó besos suaves sobre ellas, como si quisiera curar heridas antiguas. Eres hermosa, murmuró junto a su piel, cada parte de ti, cada marca, cada historia. A Carol le vinieron las lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, eran de alivio, sentirse vista por completo, con imperfecciones incluidas, y aún así deseada. Ella comenzó a desabrochar su camisa con calma, sin la urgencia de antes, como si revelara algo sagrado. Cuando la prenda cayó, recorrió su pecho con las manos, sintiendo el calor de su piel y los latidos firmes de su corazón bajo sus palmas. Nunca imaginé que podría tener esto, confesó en voz baja, a alguien que me eligiera, que me viera, que se quedara. Preston la sostuvo del rostro, obligándola a mirarlo a los ojos. No me iré, prometió, no ahora, no mañana, nunca. Estás conmigo, Carol Hess. Ella sonrió entre lágrimas y lo atrajo a un nuevo beso, más profundo, más verdadero, cargado de todo lo que sentían. Se acercaron al estrecho lecho en la esquina de la habitación. Preston la acostó con cuidado, como si fuera un tesoro frágil, aunque ambos sabían que ella no lo era. Carol estaba hecha de supervivencia, de una fuerza forjada en el fuego, pero en ese momento se permitió ser blanda, vulnerable, ser ella misma sin armadura. Él se apoyó en un codo y la miró largo rato. Sus dedos repasaron el contorno de su rostro, la línea de la mandíbula, el arco de las cejas, la curva de los labios. ¿Qué haces?, preguntó ella sonriendo. Memorizando, contestó él, cada detalle, cada ángulo. Quiero guardar este momento para siempre. Carol sintió el corazón encogerse de ternura. Alzó la mano y replicó el gesto, recorriéndole el rostro con suavidad. Yo también, susurró. Preston la besó de nuevo, sin prisa, sin miedo a ser descubierto, solo ellos dos, eligiéndose. Sus manos recorrieron su cuerpo con reverencia, aprendiendo cada curva como quien estudia un idioma nuevo. Carol respondió igual, palpando sus hombros, su espalda, notando cada músculo bajo la piel. Cuando se acomodaron juntos, no hubo vergüenza, hubo aceptación, admiración y amor. Permanecieron abrazados, escuchando la respiración del otro, encontrando en ese ritmo un refugio. Él trazó círculos lentos con los dedos en su espalda, y ella dibujó patrones invisibles sobre su pecho. Te amo, murmuró Preston contra su cabello, besándole la coronilla. Más de lo que creí posible amar a alguien. Carol alzó el rostro, apoyando la barbilla en su pecho. Yo también te amo, dijo ella, y esta vez las palabras salieron fáciles, naturales,
Ya no tengo miedo de admitirlo, él sonrió, esa sonrisa rara y genuina que transformaba su rostro. Bien, dijo, porque pienso pasar el resto de mi vida recordándotelo. Ella rió, una risa suave. ¿Feliz? Él le devolvió el abrazo. El resto de tu vida, bromeó ella, nunca será suficiente contigo, respondió él, tirándola hacia sí. Hablaron durante horas en voz baja, sueños, miedos, el pasado que los perseguía y el incierto futuro. Preston habló de la madre que perdió de niño, de cómo creció solo aún estando rodeado de gente. Carol contó los retazos del orfanato, cómo aprendió a volverse invisible para protegerse. Al compartir sus historias, comprendieron algo esencial: los dos habían crecido solos, habían aprendido a sobrevivir sin apoyo y habían erigido muros alrededor del corazón. Allí, en aquel pequeño apartamento del Bronx, iluminado apenas por la luna, esos muros se derrumbaron del todo. Prométeme algo, dijo Carol al fin, dibujando con los dedos sobre su pecho. Lo que sea, lo que pidas, respondió él, entrelazando sus manos con cariño y besando cada dedo. Prométeme que, por muy difícil que se ponga, por muchas tormentas que lleguen, lucharás por nosotros. Preston besó cada uno de sus dedos con ternura. Lo prometo, dijo con convicción absoluta, lucharé por nosotros hasta mi último suspiro, porque no eres solo alguien a quien amo, Carol, eres mi hogar, y protejo mi hogar con todo lo que tengo. A Carol volvieron las lágrimas, pero eran lágrimas de dicha pura. ¿Cómo sabes siempre qué decir?, preguntó con una sonrisa. Porque tú me inspiras a ser honesto, contestó él acercándola. Por primera vez no necesito máscaras. Puedo simplemente ser. Ella besó el sitio sobre su corazón. Sé tú siempre conmigo, siempre, repitió él, besándole la cabeza. La noche avanzó y la ciudad siguió su frenética vida afuera. Pero dentro de aquel pequeño espacio, Preston y Carol permanecieron entrelazados, dos corazones que por fin hallaban descanso, dos almas que encontraban paz, dos personas que, sin buscarlo, habían encontrado un hogar, no un lugar, sino un otro, aunque sabían que el mundo intentaría separarlos y que vendrían tormentas. Esa noche eligieron creer en algo más fuerte que cualquier obstáculo, eligieron creer en el amor. A veces, eso basta para enfrentar lo imposible. La mañana llegó suave y dorada. Carol despertó primero, todavía envuelta en los brazos de Preston, y durante un instante se dedicó a contemplarlo mientras dormía. Así, sin la coraza con la que siempre andaba, él se le mostraba más joven, más vulnerable. Libre por un momento del peso que llevaba despierto, ella trazó con los dedos la línea de su mandíbula y él abrió los ojos despacio, esbozando una sonrisa antes siquiera de estar del todo despierto. Buenos días, murmuró él, con la voz áspera por el sueño. Buenos días, respondió ella. Preston la acercó, enterró la cara en su pelo e inhaló profundamente, como si quisiera memorizar incluso su olor. Podría despertarme así todos los días, dijo contra su cabello. Carol sonrió, pero la realidad empezó a colarse en ese instante perfecto. Afuera seguía existiendo el mundo y con él las batallas que tendrían que enfrentar. Empezó ella con timidez. ¿Qué vas a hacer con tu padre? Con todo esto, él se apartó lo justo para mirarla. Sus ojos gris oscuros serios y decididos. Voy a destruirlo todo, dijo con simpleza. Cada parte podrida de este imperio construido sobre el sufrimiento. Voy a exponer cada crimen, cada truco, cada mentira. Y empezaré por el proyecto Aurora. A Carol se le recorrió un escalofrío por la espalda. Preston, ¿sabes lo que eso significa? No solo perderás la herencia, podrías perder el nombre de tu familia, incluso enfrentar consecuencias legales por la asociación. Lo sé, respondió sin dudar, y no me importa. Si eso te protege a ti y a todos los demás niños que fueron usados, quemaré mi apellido sin pensarlo dos veces. Carol le sostuvo el rostro con ambas manos. ¿Estás absolutamente seguro?, preguntó. Porque una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Preston cubrió sus manos con las suyas y las mantuvo allí. Nunca estuve tan seguro de nada, dijo. En las horas siguientes, Preston se puso en movimiento. Llamadas tras llamadas, contactó con periodistas de investigación, abogados especializados en crímenes corporativos e incluso agentes federales que años atrás habían tratado de investigar a Blackwood Enterprises sin éxito, bloqueados por conexiones políticas y dinero. Carol lo observó trabajar, la determinación en su rostro, la manera meticulosa de ordenar documentos, evidencias y testimonios. Lo comprendió. No lo hacía solo por ella, lo hacía porque era lo correcto, y eso la hizo amarlo aún más. 3 días después,
Preston convocó una reunión urgente de la Junta de Blackwood Enterprises. Fue un gesto audaz y peligroso, confrontar a su padre frente a los principales accionistas y consejeros, muchos leales a Harrison desde hacía décadas. Carol quiso acompañarlo, pero Preston fue tajante. No, dijo, sosteniéndole las manos, esto va a volverse feo, muy feo, no voy a exponerte, Preston. Puedo manejarlo, respondió ella con firmeza. No, insistió él con suavidad, necesito que estés a salvo, hazlo por mí. Ella vaciló, pero terminó asintiendo. Él la besó largo y despacio, como un hasta luego, aunque ambos sabían que volvería. La reunión se celebró en la sala principal del piso 45, una estancia imponente, una mesa de caoba que ocupaba casi todo el salón, sillas de cuero y paredes de vidrio que ofrecían una vista intimidante de la ciudad. Cuando Preston entró, todas las miradas se dirigieron hacia él. Harrison estaba sentado a la cabeza de la mesa, con la postura rígida y autoritaria, los ojos fríos estudiando a su hijo como si fuera un adversario en una negociación hostil. Qué bueno que finalmente decidiste aparecer, dijo Harrison con sarcasmo, pensé que estabas demasiado ocupado con tu distracción. Preston ignoró la provocación y se dirigió al otro extremo de la mesa, colocando un grueso expediente sobre la superficie pulida. Convocé esta reunión porque todos ustedes merecen conocer la verdad sobre cómo se construyó este imperio, comenzó, con voz firme y controlada. Preston, ¿qué crees que estás haciendo?, preguntó Harrison, su voz baja y peligrosa. Lo que debía haber hecho hace años, replicó Preston, abriendo el expediente y comenzando a repartir copias de los documentos entre los miembros de la Junta, sacando a la luz secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. Un murmullo se extendió por la sala mientras los consejeros hojeaban los documentos. Preston podía ver confusión, luego sorpresa, luego horror reflejado en sus rostros. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los principales accionistas, con la voz ligeramente temblorosa. Evidencias de que la Fundación Blackwood financiaba orfanatos no por filantropía, sino para tener acceso a niños vulnerables utilizados en experimentos psicológicos ilegales, explicó Preston, con cada palabra clara y deliberada. Proyecto Aurora, decenas de niños fueron sometidos a pruebas sin consentimiento, trasladados a instalaciones no registradas, y muchos desaparecieron por completo de los registros oficiales. Esto es absurdo, dijo Harrison, levantándose de repente. No tienes idea de lo que estás diciendo. Tengo todas las pruebas aquí, replicó Preston, con la voz elevándose ligeramente, informes médicos, registros financieros, transferencias bancarias, incluso fotografías, todo firmado o aprobado por ti, padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se dirigieron a Harrison, esperando una explicación, una negación convincente, pero él permaneció de pie, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en Preston, cargados de un odio puro y concentrado. No sabes lo que acabas de hacer, dijo Harrison en voz baja, pero la amenaza era clara. Sé exactamente lo que hice, respondió Preston, enfrentando a su padre sin retroceder. Hice lo que tú nunca tuviste el valor de hacer. Tomé responsabilidad por las consecuencias de tus actos. ¿Consecuencias?, rió Harrison amargamente. ¿Quieres hablar de consecuencias? Te mostraré consecuencias, señaló la puerta. Estás despedido, desheredado, removido de cualquier cargo en esta empresa, y me aseguraré personalmente de que ninguna otra compañía en esta ciudad te contrate. Te arrepentirás de haber nacido Blackwood. Preston no mostró emoción visible, pero algo brilló en sus ojos. No era miedo, era liberación. Ya me arrepiento, padre, dijo, todos los días, no por haber nacido, sino por haber llevado este nombre con honor cuando nunca lo mereció. Se volvió hacia los otros miembros de la Junta. Ustedes tienen una elección. Pueden seguir protegiendo a un hombre que construyó todo esto sobre el sufrimiento de inocentes, o pueden hacer lo correcto. Preston recogió sus documentos y agregó, pero sepan esto, todo lo que está en estas carpetas ya ha sido enviado a periódicos, autoridades federales y organizaciones de derechos humanos. La verdad saldrá. La única pregunta es si estarán del lado correcto cuando lo haga. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando Harrison habló una vez más. Esa chica te va a destruir, Preston. Ese tipo de amor solo trae ruina. Preston se volvió por última vez, y cuando habló, su voz era tranquila pero cargada de una certeza inquebrantable. Entonces que llegue la ruina, porque prefiero ser destruido a su lado que construir un imperio sobre las cenizas de niños inocentes. Y salió, dejando un silencio atónito y un padre que finalmente comprendió que había perdido el control sobre su único hijo. En las semanas siguientes,
el caos se desató, las noticias explotaron. Todos los grandes periódicos publicaron investigaciones detalladas sobre el proyecto Aurora. Autoridades federales abrieron investigaciones formales. Los accionistas comenzaron a retirar inversiones. Blackwood Enterprises vio desplomarse su valor, y Harrison luchó, contrató los mejores abogados. Usó sus conexiones políticas e intentó enterrar la historia bajo montañas de demandas e intimidación, pero era demasiado tarde, la verdad se había escapado y no había forma de contenerla. Preston, por su parte, perdió todo materialmente. Su cuenta bancaria fue congelada, se le revocó el acceso al penthouse. Se convirtió de la noche a la mañana en un hombre común intentando sobrevivir en una ciudad implacable, pero cuando regresó al pequeño apartamento de Carol aquella primera noche, completamente cortado de su familia, ella abrió la puerta y lo recibió sin dudar. No tengo nada, dijo él, con la voz cargada de vulnerabilidad, sin dinero, sin posición, sin un nombre que valga algo, solo yo. Carol le sostuvo el rostro con ambas manos, obligándolo a mirarla. Siempre ha sido suficiente, dijo con firmeza, el dinero, el nombre, el poder. Nada de eso importa. Eres tú, siempre fuiste tú. Preston la abrazó con fuerza, y ella sintió su cuerpo temblar ligeramente contra el suyo, todo el peso de lo que había hecho finalmente recayendo sobre él. No me arrepiento, murmuró contra su cabello, ni de una sola decisión, pero temo lo que viene. Entonces tendremos miedo juntos, susurró Carol, y enfrentaremos lo que venga juntos. Se quedaron así varios minutos, abrazados, mientras el mundo afuera se desmoronaba, pero dentro de aquel pequeño apartamento, algo nuevo se estaba construyendo, no un imperio de cristal y acero, sino una base de amor, verdad y coraje, y tal vez, solo tal vez, eso era más fuerte que cualquier riqueza. Los meses siguientes a la caída pública de Blackwood Enterprises fueron caóticos e implacables. Los medios diseccionaron cada detalle del escándalo. Las víctimas del proyecto Aurora comenzaron a alzar la voz. Ahora adultos traumatizados que finalmente pudieron contar sus historias, las demandas se acumularon, y en el centro de todo, como un huracán de ira y venganza, estaba Harrison Blackwood. No aceptaría la derrota silenciosamente. Preston y Carol se habían mudado a un apartamento aún más pequeño, pero seguro, en una zona menos conocida de Brooklyn. Preston consiguió un trabajo en una pequeña consultora, nada comparado con lo que tenía antes, pero honesto, limpio. Carol continuó trabajando como limpiadora, pero ahora con planes de regresar a la escuela. Juntos estaban construyendo algo nuevo, algo real, pero la sombra de Harrison lo seguía constantemente. Era una fría noche de diciembre cuando todo llegó a su punto crítico. Preston recibió un mensaje inesperado de un número desconocido. Si quieres poner fin a esto de una vez por todas, ven solo a la mansión esta noche. Mostró el mensaje a Carol y de inmediato vio el miedo en sus ojos. Es una trampa, dijo ella, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Tengo que ir, respondió Preston con calma. Aunque su corazón latía con fuerza, él nunca se detendrá hasta que tengamos este enfrentamiento final. Y prefiero enfrentarme a él en sus términos que esperar a que venga a nosotros. Entonces voy contigo, Carol, interrumpió ella con firmeza. Dijiste que éramos un equipo, que enfrentaríamos todo juntos. No me pidas quedarme atrás ahora, no cuando más importa. Preston estudió su rostro, la determinación en su mandíbula tensa, el fuego en sus ojos que había aprendido a amar. Sabía que no había punto en discutir. Está bien, finalmente aceptó. Pero quédate siempre detrás de mí. Trato hecho. Llegaron a la vieja mansión Blackwood poco después de la medianoche. Era un imponente edificio gótico en las afueras de Manhattan, rodeado ahora de una aura de secretos y decadencia. La puerta principal estaba entreabierta. Una invitación silenciosa, o una trampa evidente. Preston sostuvo la mano de Carol con fuerza mientras avanzaban por el camino de piedra hacia la entrada principal. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas y el olor de la lluvia próxima. Truenos distantes resonaban en el cielo oscuro. La puerta se abrió antes de que pudieran llamar. Un hombre grande, claramente un guardia contratado, los guió silenciosamente por los pasillos oscuros hasta el gran salón. Allí estaba Harrison Blackwood, frente a una chimenea encendida, las manos detrás de la espalda, observando cómo danzaban las llamas. Vestía su impecable traje, pero algo había cambiado. Parecía más pequeño, más viejo, tal vez derrotado, pero aún peligroso. Viniste, dijo Harrison sin volverse, y trajiste a ella. Qué predecible. Tú me pediste que viniera, respondió Preston,
manteniendo a Carol ligeramente detrás de él. Aquí estoy. ¿Qué quieres? Harrison finalmente se giró, y Carol vio el odio puro en sus ojos cuando se posaron sobre ella. Ella arruinó todo, dijo simplemente, señalándola. Tenías un futuro brillante, poder, influencia, legado, y lo tiraste todo por una huérfana sin valor. Cuidado, advirtió Preston. Con voz baja y peligrosa, Harrison ignoró la advertencia y dio unos pasos hacia ellos. ¿Sabes cuántas generaciones trabajaron para construir lo que tenemos? ¿Cuántos sacrificios se hicieron? Sacrificios, rió Preston con amargura. Llama sacrificios a usar niños inocentes como conejillos de indias, a destruir vidas para alimentar tu codicia. Yo lo llamo hacer lo necesario. Harrison rugió, perdiendo la compostura por primera vez. Siempre fuiste débil, Preston. Siempre sentiste demasiado. Igual que tu patética madre. Preston dio un paso hacia adelante, pero Carol le sostuvo el brazo, manteniéndolo en su lugar. No vale la pena, susurró ella. Ah, mira eso. Burló Harrison, dando consejos al príncipe caído. Preston se tensó completamente a su lado, a punto de lanzarse, pero Carol dio un paso al frente antes que él. Te diré algo, señor Blackwood, dijo Carol, con voz clara y firme. Puedes llamarme como quieras, puedes intentar disminuirme, humillarme, hacerme sentir pequeña, pero no funcionará porque sé quién soy. Soy una sobreviviente. Crecí con nada y aún así encontré fuerza. Y tengo algo que tú nunca tuviste y nunca tendrás. ¿Y qué sería eso?, preguntó Harrison con desprecio. Amor verdadero, respondió ella con sencillez. Alguien que me eligió no por lo que puedo ofrecer, sino por quién soy. Y tú, morirás solo, rodeado de dinero y poder, pero sin nadie que realmente te importe. El silencio que siguió fue profundo. Harrison miró a Carol como si la viera por primera vez de verdad, y algo cambió en su expresión. No arrepentimiento, sino quizás un reconocimiento de una verdad que negó toda su vida. No entiendes lo que han hecho, dijo finalmente Harrison, con voz más baja. El imperio está cayendo, todo por ustedes dos. No, corrigió Preston, por ti, por las decisiones que tomaste. Nosotros solo sacamos a la luz lo que escondiste durante décadas. Harrison dio unos pasos más, y entonces Carol lo notó. No solo estaba derrotado, estaba desesperado, y los hombres desesperados son impredecibles. Si voy a caer, dijo Harrison, acercando la mano a su chaqueta, te llevaré conmigo. Todo parecía suceder en cámara lenta. Preston empujó a Carol hacia atrás, protegiéndola. Carol vio cómo él se tambaleaba, pero se mantuvo firme, sosteniendo su mano con fuerza mientras Preston luchaba por mantenerse consciente. Preston, susurró ella, presionando su mano contra su mejilla, no hables. Guarda energía. Él apenas logró sonreír, débil, pero allí estaba la promesa en su mirada. La lucha no había terminado. Te amo, dijo Preston, cada palabra saliendo con un esfuerzo inmenso. Siempre, siempre, te amaremos. Y yo te amo, respondió ella, besando su palma con suavidad. Entonces vas a sobrevivir, porque nuestra historia no termina aquí, no termina así. Las sirenas comenzaron a sonar afuera. Los paramédicos entraron rápidamente, moviendo a Carol suavemente mientras atendían a Preston. Ella los observaba, manos temblorosas, corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salir de su pecho. Por favor, susurró, sin dirigirse a nadie en particular. Por favor, que se quede. El viaje al hospital fue un borrón. Carol acompañó la ambulancia en un coche de policía, respondiendo preguntas de manera automática, mientras su mente estaba completamente concentrada en Preston. Él debía sobrevivir, debía. Las horas siguientes fueron las más largas de su vida. Caminó por los pasillos estériles del hospital, el olor a desinfectante quemando sus fosas nasales, enfermeras corriendo de un lado a otro, voces bajas susurrando alrededor, y ella solo esperaba, rezaba y esperaba más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un doctor salió del quirófano. Familia de Preston Blackwood, dijo el médico. Carol se levantó de inmediato, las piernas temblando. Soy lo único que tiene, murmuró, temblando de miedo y alivio al mismo tiempo. El doctor la estudió un momento y luego asintió. Sobrevivió. La cirugía fue complicada, pero logramos atenderlo. Perdió mucha sangre, y los próximos días serán críticos, pero tiene buenas posibilidades de una recuperación completa. Carol sintió que sus piernas flaquearon. Una enfermera la sostuvo suavemente, ayudándola a sentarse. ¿Va a estar bien?, preguntó. Apenas un susurro. Si sigue luchando como lo ha hecho hasta ahora,
Sí, respondió el doctor con una pequeña sonrisa. Podrás verlo en unos minutos. Cuando finalmente le permitieron entrar a la habitación de la UCI, Carol casi se derrumba de nuevo. Preston estaba pálido, conectado a varios monitores y tubos, pero estaba vivo, su pecho subía y bajaba rítmicamente, su corazón latía en el monitor. Se acercó lentamente y sostuvo su mano con cuidado. «Sobreviviste», susurró, con lágrimas regresando. «Idiota. Testarudo y maravilloso, sobreviviste». Los ojos de Preston se abrieron lentamente, aún desenfocados por la medicación, pero cuando encontró los de ella, esbozó una pequeña sonrisa. «Prometí que lucharía», susurró débilmente. Carol rió entre lágrimas y besó su mano. «Y mantuviste tu promesa». Como siempre, pasaron los meses. Preston se recuperó lenta pero completamente. Harrison Blackwood fue arrestado, enfrentando cargos que asegurarían que pasara el resto de su vida en prisión. El imperio Blackwood colapsó por completo, pero de sus cenizas comenzó a surgir algo nuevo. Preston y Carol juntos abrieron un refugio para niños huérfanos, construido literalmente sobre las ruinas de la antigua mansión Blackwood que había sido demolida. Lo llamaron Novoa House, no como recordatorio del terrible proyecto, sino como símbolo de un nuevo comienzo, un nuevo amanecer. Era una soleada tarde de primavera cuando se pararon lado a lado, viendo a los niños correr por el jardín recién construido, sus risas llenando el aire de una manera que ese lugar nunca había conocido. «Lo hicimos», dijo Carol en voz baja, entrelazando sus dedos con los de Preston. «Tú lo hiciste», corrigió él, apretando su mano. «Me enseñaste que los legados no se construyen con dinero o poder, se construyen con amor, con elecciones correctas, con el valor de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Carol se giró para mirarlo y él reflejó su movimiento. «No quiero un apellido», dijo ella, eco de palabras que él había dicho meses atrás. «Quiero un futuro a tu lado». «Entonces construyamos ese futuro juntos, día a día», sonrió Preston, con esa sonrisa genuina y completa que ella amaba tanto, y luego la abrazó y la besó. Un beso tierno, fuerte, definitivo, un beso que sellaba no solo su amor, sino también la promesa de que, sin importar cuántas tormentas vinieran, las enfrentarían juntos, porque el amor verdadero no se trata de perfección, se trata de elección, de lucha, de permanecer, y ellos habían elegido, luchado y permanecido juntos para siempre. Al final, Carol y Preston descubrieron que los verdaderos imperios no se construyen con dinero ni poder, sino con el valor de enfrentar el pasado y elegir el amor, incluso cuando todo conspira en contra. Demostraron que los legados manchados pueden redimirse, que las cicatrices pueden transformarse en fuerza y que dos almas rotas pueden sanar juntas. Lo que comenzó como un encuentro imposible entre una mujer invisible y un heredero implacable se convirtió en prueba de que, a veces, el acto más grande de rebeldía es simplemente amar sin miedo, porque al final, no importa de dónde venimos, lo que importa es a quién elegimos ser, y ellos eligieron el amor, siempre.